Bienvenidos a Espiritualidad Práctica, un espacio para recordar lo que siempre has sido y aprender a vivir desde la conciencia en lo cotidiano. Hoy, en este capítulo número 4, vamos a hablar de cómo soltar el control sin que todo se desmorone. Una pregunta que todos nos hemos hecho, aunque no siempre haya sido con esas palabras. Y algo que vemos que ocurre en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la pareja, en la salud, en la familia o incluso en tu propio crecimiento espiritual. Así que en primer lugar es importante ser conscientes de que el control es una forma de ego, que el ego siempre quiere controlar la vida, creyendo que de ese control depende que las cosas se den o dejen de darse. Y que por supuesto siempre que demos control, que queremos controlar, lo que hay detrás, oculto, siempre es miedo, consciente o inconsciente. Así que sabiendo esto, vamos a ver también cómo poder darle un enfoque que haga que no nos veamos arrastrados por esa necesidad de control continua, ¿no? Que parece que siempre va a más. Cada vez intentamos controlar más cosas. Sin embargo, en lugar de darnos esa paz aparente que nos vende la mente, acerca de que cuando tenga todo controlado estaré tranquilo, lo que hay cada vez es más inquietud en nosotros. Lo que hay cada vez es más miedo inconsciente. Ya que cada vez que compramos un planteamiento de la mente acerca de que controlar algo nos dará seguridad, lo que estamos reafirmando es el miedo, la falta de confianza en la vida, el creer que la vida depende de uno y de que estamos separados de la misma. Así que bueno, en lo cotidiano, cuando vemos que, por ejemplo, en el trabajo tenemos miedo, ¿no?, de que algo salga mal si uno no está encima, por ejemplo, ahí lo que se ve obviamente es la falta de confianza en la vida, que se proyectará en las distintas personas, digamos, que estén involucradas. Pero es importante recordar que todas esas personas siempre son también, de una manera u otra, una proyección de nosotros. Es decir, lo que vemos en ellas tiene que ver con nosotros, tiene que ver con esos aspectos que están sin resolver, sin sanar, sin reconocer en nuestro inconsciente. Así que aprender a amar, a confiar, tanto en ellos como en la vida, tiene que ver con empezar a amar, a sanar, a resolver esos conflictos internos que están en nosotros. Si no, lo que vemos es que desde la forma, ¿no?, que llamamos muchas veces, intentamos que esas cosas salgan como queremos, pero una y otra vez sucede algo para boicotear la situación, ¿verdad? Así que bueno, lo vemos en el trabajo, pero lo podemos ver en la pareja, cuando queremos controlar a lo mejor, muchas veces de manera sutil, porque la mente o el ego es extremadamente sutil. Así que muchas veces aparece ese control con mándame un mensaje cuando llegues, o escribe a mitad de la noche, o preguntando qué vas a hacer o qué vas a dejar de hacer. No siempre es una intención amorosa lo que hay detrás, ¿verdad? Eso lo podemos reconocer todos. Así que detrás de todo eso, muchas veces lo que hay, como siempre, consciente e inconscientemente, que decíamos antes, es un miedo oculto. Es un miedo oculto a perder, es un miedo oculto a que me engañen, es un miedo oculto a no controlar la situación, ¿no?, a no controlar la vida. Y paradójicamente, en el caso de las relaciones, probablemente sea algo que se vea muy claro. Cuanto más reafirma uno ese miedo, al final, el no evolucionar espiritualmente, el no liberar ese miedo, lo que te lleva directamente es a vivir la experiencia. Entonces, lo que se dará cuenta uno es que cuando está intentando controlar las relaciones y aparece un miedo o una inquietud a que me engañen o a que estén con otro u otra, probablemente eso sea una experiencia que ya se haya repetido varias veces en la vida. Así que la mente lo que dice es, entonces es que tengo que controlar más. Porque por supuesto lo que no quiere el ego es liberar el miedo, ya que eso implica su disolución, ¿no? Y también quitarle su alimento. Porque recordamos que el ego se alimenta de las emociones negativas y el miedo es una de ellas. Así que no trata con seguir controlando ni con controlar más, sino con empezar a liberar el miedo interno que está en nosotros. Que se puede ver, como decía, en el día a día de una manera muy sencilla, ¿no? Cuando a lo mejor de repente tu pareja, me invento, se va de viaje o sale a cenar o sale a tomar algo y ves que automáticamente estás en casa y hay un run run en la mente y hay una sensación de inquietud, de no paz, ¿no? Donde por la mente aparecen un montón de circunstancias que ni siquiera son tuyas, no las eliges. Por eso nos vamos a dar cuenta que aparecen por la mente de todo el mundo, porque son impersonales.
y están en el inconsciente colectivo. Así que aparecen en las típicas situaciones o el típico discurso para todos de igual manera. Y cuando ese discurso aparece y nos enganchamos, energizamos ese discurso tiene una vibración. Y la vibración de ese discurso es el miedo. Así que aquí recordamos que de una emoción reprimida, en este caso vamos a decir el miedo, aparecen miles y hasta millones de pensamientos. Por eso vemos que el enganche es prácticamente infinito. Y en lugar de seguir enganchado a la mente, o querer no pensar, o querer luchar contra la mente, algo que ya nos habremos dado cuenta que es una batalla perdida, ya que además lo que hace cuando queremos luchar contra la mente o negarla es energizarla. Pues lo que podemos hacer es enfocarnos en liberar ese miedo interno, en soltar la mente, dejar de engancharse a esos pensamientos y simplemente llevar la atención, el enfoque a la sensación que está en el cuerpo físico. Una sensación que ya será recurrente y conocida, pero probablemente la hayamos etiquetado con una palabra como puede ser ansiedad, como puede ser dolor de cabeza, como puede ser una presión en el pecho, como puede ser una sensación en la boca del estómago, y que paradójicamente siempre que hay ese ruido mental, esa sensación está presente. Pero la negamos una y otra vez, así que no le damos importancia a lo que verdaderamente lo tiene, que es la sensación, y nos enfocamos en algo que verdaderamente ni siquiera es nuestro, sino que está apareciendo de manera espontánea, como son los pensamientos, a los que nos enganchamos y como tenemos tanta identificación con la mente, creemos que son nuestros. Pero son los mismos pensamientos que aparecen en todo el mundo. Y tienen el mismo valor, es decir, muy poco. Si nos centramos en liberar la sensación, lo que veremos es que ese torrente de pensamientos empieza a aflojar. Pero claro, previamente, según llevamos la atención a la sensación, la mente, para seguir teniendo nuestra atención, lo que va a traer son todos esos pensamientos a los que solemos engancharnos. Todos esos pensamientos que hemos creído, reafirmado, energizado una y otra vez. Que consideramos como nuestros y que creemos que tienen valor, por lo que no queremos soltarlos. Porque en el fondo estamos disfrutando de estar enganchados a ellos, de darle vueltas a ellos y creer que tienen realidad o valor. Así que bueno, el primer paso es ser consciente de esto. Ser consciente de esto ya es un regalo, ¿no? Y bueno, como decía, se puede dar en ambientes como la pareja, como el trabajo, pero también en la salud, ¿verdad? Uno se da cuenta cómo todo ese miedo que guarda relación con el control se extrapola a todas las áreas de la vida. Así que uno ve también cómo quiere controlar también todo lo posible la salud, con aparentemente un discurso basado en la razón, ¿no? Muchas veces en los estudios científicos y todo este tipo de circunstancias, ¿no? Sin embargo, lo que se nos olvida es que más del 90% de las enfermedades son somatizaciones emocionales. Es decir, que queremos controlar en los efectos, ya sea con la alimentación, con el estilo de vida o con las diferentes circunstancias, factores que van apareciendo, ¿no? Pero nos olvidamos de lo esencial, y lo esencial es interno. Así que vemos que no importa lo que uno se cuide o se haya cuidado, o lo que uno haya comido o dejado de comer, que si en uno la emocionalidad interna sigue reprimida, va a seguir experimentando miedo y control en la vida, por lo que va a intentar controlar todo lo que come. Y eso en según qué momentos puede venir bien, en según qué momentos de la evolución de la conciencia, pero luego te vas a dar cuenta que es una limitación y que lo que trae es una esclavitud, al igual que querer controlar todo lo que hago. Por eso muchos hemos experimentado, digamos, como en ese afán de control, como luego hay también una sensación muchas veces de culpa, de pérdida, cuando no puedo ejercer ese control, ¿no? Aquí que se entrenaba como todos los días, el día que no se podía entrenar, de repente había una sensación de, vaya, uno no se sentía bien, sentía que había perdido algo, ¿verdad? Cuando uno cogía en un momento dado y llevaba la alimentación como a rajatabla, basado por supuesto en todo lo que había leído uno y todo lo que conocía uno en las bases científicas, que es una manera muy bonita de volver a, digamos, a esconder el control, ¿no? Pero la realidad es que lo que había detrás de ese control era culpa y era miedo. Y la realidad es que cuando el control, digamos, como se escapaba y un día uno no comía lo que supuestamente estaba controlado o estaba previsto, había una sensación de culpa. Y eso nos permite ver
lo que verdaderamente está detrás, que obviamente es la represión de esas emociones, de la culpa, del miedo. ¿Mm? Así que la evolución espiritual y la liberación emocional e interna, el camino interno te libera. El control basado en el miedo te acaba esclavizando. Te acaba esclavizando con distintos hábitos, ¿no? Que el problema no son los hábitos, el problema es desde dónde ocurren esos hábitos, que era lo que estábamos diciendo antes. Cuando uno verdaderamente está controlando por miedo a caer enfermo, no es lo mismo que cuando uno en un momento dado está llevando la intención a tener ciertos hábitos por amor al cuerpo o por amor a sentirse mejor. Y esto, que parece algo muy sencillo, es más delicado de lo que parece, porque la mente es una especialista en vender humo, en vender motos, ¿no? Y eso lo vemos una y otra vez, ¿no? Así que muchas veces habla de que hace las cosas desde el amor, pero no las está haciendo desde el amor. Lo vemos en cosas como pueden ser los hábitos o la alimentación, pero también lo podemos ver en algo tan sencillo como cuando una madre hace la comida para un montón de familiares, ¿no? Y luego veis que en ella hay una sensación luego de queja, de no paz, de no alegría, ¿no? De deberían haberme ayudado, deberían ser las cosas diferentes. Entonces lo que te das cuenta es que no hay amor, ¿no? No se ha hecho desde el amor, ¿no? El hacer la comida para los demás, no se ha hecho desde el servicio, por ejemplo, sino que se ha hecho desde el miedo a no ser aceptado o desde un lugar que lo que permite es sentirme validado, sentirme querido, sentirme amado. Y eso tiene que ver más con la carencia, con el miedo, con la vergüenza, con la culpa, que con el amor, ¿verdad? Así que es importante ser consciente de no engancharse en la forma, en lo que hacemos, ¿no? En los hábitos, en lo que comemos, en lo que hacemos en nuestro día a día, sino el desde dónde lo estamos haciendo. Y es importante ser honesto con uno mismo acerca de esto. Si uno está viendo que obviamente que detrás de lo que como hay un miedo a caer enfermo, hay un miedo a que algo me ocurra, hay un miedo a morirme, pues eso es lo que hay que revisar. La mente quiere controlar continuamente y no revisar lo que hay detrás. Así que bueno, también lo podemos ver obviamente pues en la familia, obviamente, cuando cargas con esa responsabilidad de creer que creer que todo el mundo esté bien, ¿no? Creer que tus hijos estén bien, como verdaderamente ocurre más de lo mismo. Uno quiere controlar la vida y quiere ahorrar a sus hijos, ¿no? A priori, digamos como los errores que ha cometido uno, ¿no? Pero vuelve a ser un truco otra vez, basado en el miedo que está reprimido en uno. Así que vemos cómo volvemos a repetir una y otra vez casi los mismos patrones de padres a hijos, porque siguen sin resolverse, sin vaciarse el miedo y las lecciones que estaban para avanzar espiritualmente en cada uno de nosotros. Entonces lo que vamos a ver es cómo intentamos, cómo creemos una y otra vez y sostenemos que creemos que sabemos qué es lo mejor para los demás. Esto no deja de sorprendernos, porque es curioso, como no sabemos ni lo que es mejor para nosotros mismos, pero hay tanta orgullo y vanidad en nosotros que creemos que sabemos lo que es mejor para los demás, incluido el vecino, nuestros hijos, el mundo, el país y todo ese tipo de circunstancias. Y muchas veces lo llevamos hasta tal extremo que preferimos morir que admitir que estábamos equivocados. Esa es la naturaleza del ego, eso no es lo que somos, pero es con lo que nos hemos identificado. Así que es importante volver a ver que detrás de eso lo que hay es miedo. Miedo a que a mi hijo le pase algo, miedo a abrazar todas las sensaciones que van a aparecer si a mi hijo le pasa algo. Y ese es el regalo que trae la situación. Ese es el regalo que está apareciendo en forma de emoción cada vez que en un momento dado aparece un discurso en el que uno quiere controlar y que está oculto. Solamente hay que observarlo. Pero obviamente la identificación que hay con la mente hace que nos vayamos una y otra vez con la mente, con la mente, con la mente y no observemos la esencia, lo que está trayendo la experiencia, la oportunidad de evolución espiritual que están trayendo las circunstancias que se van orquestando en el día a día. Y bueno, en último lugar, pues también en el proceso espiritual, donde hay un miedo muchas veces a caer, hay un miedo a no estar haciendo las cosas bien y todo ese tipo de circunstancias. Así que lo primero es ser consciente de que bien o mal siempre son posicionamientos de la mente basados en los sistemas de creencias. Así que la evolución espiritual tiene que ver con la disolución del ego, es decir, con la disolución de todos los sistemas de creencias, es decir, con la disolución de todos los posicionamientos de la mente acerca de que algo es bueno o malo. ¿No? Un ejemplo clásico, por ejemplo, es un cáncer. ¿Es bueno o malo?
Bueno, pues hay gente que en un momento dado le viene el cáncer y se hunde en la miseria y se regocija en eso y entrega las ganas de vivir. Y hay gente que aparentemente está dormido sufriendo y de repente le diagnostican un cáncer y toma conciencia y elige vivir y elige soltar todos esos miedos, todas esas vergüenzas, todas esas limitaciones que le hacían estar enjaulado. Así que las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas simplemente son y van alineadas, bueno, a lo que conocemos como karma, ¿no? Y lo que traen siempre es una oportunidad de evolución espiritual, todas y cada una de ellas. Porque en la vida solamente puede haber evolución. Evolución y creación son una y la misma cosa. Así que lo que vemos es cómo continuamente la vida se orquesta de la manera que se requiere para que evolucionemos espiritualmente. Y que el ego lo que intenta para sobrevivir es que esa evolución no se dé. Por eso decíamos que evolucionar espiritualmente tiene que ver con la disolución del ego, que es lo que han compartido pues todos los grandes maestros, ¿no? En el caso del hinduismo, el budismo, Jesús lo llamó de otra manera y hablaba de dirigirse hacia el amor incondicional. Pero obviamente hacia el amor, para llegar al amor incondicional, que la conciencia llega ahí, tiene que haber una gran disolución de gran parte del ego. Por eso decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, si os fijáis, amar a los demás, ¿verdad? Tal y como son, requiere de entrega, requiere de entregar muchos posicionamientos, juicios, requiere de permitir liberar mucha culpa inconsciente en nosotros y de que obviamente la consecuencia sea poder amar a los demás sin querer cambiarlos. Algo que aproximadamente ocurre en el 0,5% nada más de la población mundial. Ese nivel de conciencia que es el amor incondicional, que era lo que compartía Jesús. Y bueno, pues a través de Buda también, ¿no? Obviamente se compartía el camino de la iluminación, que no es otra cosa que disolver el ego, ¿no? Así que, bueno, es importante ser consciente, solo ser consciente de que la evolución espiritual tiene que ver con, no con conseguir, no con lograr, no con tu mejor versión, que es un truco muy habitual, que en según qué momento de la evolución de la conciencia puede servir para evolucionar de los niveles inferiores hasta el orgullo, pero luego se convierte en una limitación. Así que la versión que tienes en este instante es justo la que se requiere. Esa es tu mejor versión, la expresión de la potencialidad, de la mejor versión que hay en este instante. Así que en lugar de tener cosas externas para hacerte completo y seguir reafirmando que eres incompleto, el camino tiene que ver más con retirar todo eso con lo que te has identificado y que creías que te hacía completo porque eras incompleto. La realidad es que ya eres completo. Igual que una rosa a medio florecer no es una rosa incompleta, es la expresión perfecta de una rosa a medio florecer. Y la rosa no tiene más prisa o menos prisa por florecer, simplemente se entrega al proceso. Pues esa es la manera de evolucionar espiritualmente, entregarse al proceso, a lo que la vida te da una y otra vez. Y darte cuenta de que no se trata con querer cambiar la vida, sino con revisar, con permitir, con entregarse a todas esas lecciones que la vida me está trayendo. Que lo que me trae es la oportunidad para soltar toda esa negatividad que hay en mí. En palabras de David Hawking, el sol siempre está brillando, solo hay que retirar las nubes. El sol somos todos y cada uno de nosotros. El sol no requiere nada para ser completo. Si no se está viendo el sol tal y como es, que siempre está, es porque hay nubes que lo están tapando. Entonces no se trata de buscar el sol en otra parte ni algo que completa el sol, sino tan solo de permitir que las nubes sean retiradas. Y para eso hace falta humildad y estar dispuesto a mirar hacia adentro, ¿no? Que decimos muchas veces. Así que bueno, dicho esto, es importante, ¿no? Y viéndolo como en las distintas, digamos, como áreas de la vida, ser consciente de que la creencia en que el control nos da seguridad es un truco de la mente. Lo que nos da es agotamiento. Por eso vemos que cuando queremos controlar la vida hay fuerza siempre, ¿no? Hablamos muchas veces de fuerza y poder, ¿no? La fuerza tiene que ver cuando nos relacionamos o cuando hacemos algo desde los niveles inferiores de conciencia según el mapa de la conciencia, es decir, en esa escala de 1 a 1000 por debajo de 200, donde el miedo se encuentra en el 100, ¿no? Entonces, desde el control, desde ese miedo, hay poca energía, hay fuerza. Así que lo que ocurre es que la fuerza siempre es limitada, por lo que hay es agotamiento. Sin embargo, cuando nos relacionamos con algo desde el poder, empezamos a soltar el control y el poder es ilimitado. Cuando uno, por ejemplo, está haciendo algo con lo que tradicionalmente a lo mejor, o se puede decir en el mundo que está fluyendo, se va a dar cuenta de que eso que está haciendo
Lo está haciendo desde un campo de energía por encima de 200, desde el poder. Y se va a dar cuenta como ahí, cuando uno está fluyendo, hay muchísima más energía que cuando uno tiene que hacer algo desde la fuerza. Es una bonita manera de verlo. Así que bueno, como decíamos, el ego quiere controlar porque tiene miedo. Su función es proteger, es sobrevivir, es un mecanismo de supervivencia. Pero en realidad, comprar ese miedo lo que hace es alimentar al ego una y otra vez. Así que mientras más intento controlar, menos confío. Y mientras menos confío, más necesito controlar. Así que obviamente lo que en realidad estamos diciendo continuamente cuando queremos controlar la vida es que no confiamos en la vida. Por eso cuando hay mucho control suelen estarse transitando en niveles de conciencia más bajitos. Porque hay más confianza en uno mismo que en la vida, Dios, el universo o la etiqueta que le queramos poner. Así que cuando empezamos a confiar no tiene que ver con no hacer nada, ¿no? Sino con empezar a liberar internamente ese miedo, cuya consecuencia será que veamos que en la forma dejamos de controlar tantas cosas, cada vez más. Así que cada vez lo que vamos depositando es una mayor confianza en la vida. Empezamos a soltar ese miedo interno, esa presión interna, y eso se traduce en soltar el control en la forma, en la vida, en el día a día. Y paradójicamente gastamos mucha menos energía y la vida empieza a discurrir con mucho menos esfuerzo. Empieza a discurrir con mucha más fluidez. Otra manera que podéis haber escuchado, ¿no?, acerca de ir soltando el control, también de confiar en la vida, tiene que ver con la rendición, con rendirse a la vida, ¿no? Que vuelve a ser otra vez malinterpretada por el ego para seguir ejerciendo el control. La rendición no tiene que ver con no hacer nada y quedarse tirado en el sofá. Tiene que ver con dejar de luchar contra la vida, dejar de creer que hay algo en la vida que no es justo lo que se requiere. Entonces, dejar de querer cambiar la misma y rendirme a lo que es en cada instante. Es decir, soltar la mente, ya que vemos que cuando queremos controlar mucho lo que estamos continuamente es mirando al futuro, queriendo controlar la vida, queriendo anticiparnos y empezar a mantenernos en el presente, que es donde no hay control y donde uno se siente completo y deja de estar sosteniendo el miedo. Para todos los que en un momento dado veis que queréis controlar muchas cosas, siempre está la mente en el futuro, siempre estoy viviendo en el futuro. Así que rendirse no es pasividad, ni dejar que las cosas pasen sin ti. Es dejar de interferir con la inteligencia de la vida, ¿vale? No rindes la acción, sino lo que rindes es la resistencia interior. Así que si hacia lo que estás siendo en este instante sientes que hay una resistencia en ti, lo que dejas es de enfocarte en la forma, en lo que está ocurriendo, y te centras en esa resistencia. Y simplemente permites que la resistencia se entrene. Me rindo a la resistencia. Me rindo a la sensación. De manera que la resistencia se cae por sí sola. Si me mantengo en ella y estoy dispuesto a abrazarla, tal y como es, sin querer que nada cambie. Así que aprovechando este ejemplo, en este instante, puedes dedicar este minuto en el que te voy a acompañar a cerrar los ojos, a pararte, estés donde estés, durante un instante. Porque la mente siempre quiere saber y quiere seguir escuchando cosas y haciendo, pero no quiere sentir. Y sentir es la llave o es la puerta hacia la evolución espiritual y hacia soltar toda la negatividad. Así que si cierro los ojos en este instante y tomo una respiración profunda y dejo de identificarme con lo que dice la mente, que vendrá con su ruido, con sus historias, con su parloteo, puedo llevar la atención a la sensación. Pregúntate con honestidad, ¿dónde hay una sensación interna de no paz? No la etiquetes, solamente una sensación de inquietud, una vibración, una sensación que ya es recurrente, que conoces además, de no paz. Y no la etiquetes con nada. Tan solamente vuelve a respirar. Y vas a ver que la mente quiere llevarse tu atención y que la sensación, la mente dice que es incómoda, que no debería estar ahí. Pregúntate con honestidad, ¿qué pasa si no intento cambiar esto ahora? Si simplemente me mantengo aquí, en esta sensación, y dejo de engancharme a la mente y simplemente estoy con la sensación, abrazándola, permitiéndola, sin querer que nada cambie ni que sea diferente. ¿Qué pasa si suelto el control y solamente mantengo la atención en la sensación, sin querer cambiar nada? Entonces te vas a dar cuenta de que la mente hace todo lo posible para escapar de ahí, porque quiere seguir controlando.
Pero no le compres nada de solamente. Mantente en la sensación y suelta el querer controlar absolutamente nada. Eso es soltar. Si te mantienes ahí en la sensación y permaneces ahí, vas a ver como si esa sensación, que vamos a imaginarnos que es un globo, poco a poco, a medida que mantengo la atención en la sensación, va a empezar a desinflarse. Al principio habrá resistencia, como un cohete cuando sale, ¿verdad? Cuando despega, al principio necesita como de enfoque, necesita de energía, ¿no? De llevar la atención a despegar. Y requiere, digamos, como de esa intención sostenida. Pero en cuanto el cohete despega y sale de la estratosfera, lo que ocurre es que ya prácticamente no necesita de tanta energía para continuar. Pues esto va a ocurrir exactamente igual. Al principio vas a ver cómo la mente va a poner una gran resistencia, como si fuese la gravedad, pero si tú te mantienes en la sensación, te vas a dar cuenta de que al cabo de un rato la mente, al no seguir energizándola, va a perder fuerza. Y entonces vas a estar cada vez más cómodo en la sensación. Y vas a permitir que ese globo se vaya vaciando. Tan solo tienes que mantenerte en la sensación y permitir que se libere esa sensación, esa energía. Y entonces te vas a dar cuenta que va a venir una comprensión en la conciencia, en lo que eres, no en la mente. Y la comprensión va a tener que ver con que la vida no necesita que la sostengas. Lo que necesitas es que estés presente. Y que estar presente es la consecuencia de empezar a soltar la mente, la identificación con la mente y empezar a atender lo que verdaderamente eres, lo que verdaderamente está ocurriendo. Y a medida que lo sostengas en el tiempo, en tu día a día, y empieces a atenderte, lo que te vas a dar cuenta es que la verdadera fuerza, que es el poder, no viene del control, sino de la entrega. Y de que cuando uno entrega esa energía, lo que da lugar es a que cambien las cosas en la forma y que dejen de repetirse los mismos patrones, las mismas circunstancias, los mismos conflictos, que la mente intenta controlar una y otra vez sin éxito y que vuelven a repetirse, que la mente intenta controlar una y otra vez. Así que si estás en la sensación todavía, voy a dejarte aquí estos segundos, te invito a que te mantengas en ella, si has encontrado ese momento y has elegido abrazar la sensación, a que te mantengas ahí el tiempo que sea necesario. No hay nada más importante, aunque la mente te dirá que tienes que hacer un montón de cosas y que hay un montón de cosas que requieren de tu atención. Es un truco. Y aprovecho también, bueno, para cerrar este capítulo, para invitarte a que si los has abierto, vuelvas a cerrar esos ojitos y te mantengas en la sensación. La mente dirá que hay un montón de cosas que hacer, que hay un montón de cosas más importantes. Dirá que ya hablarás luego, que este no es el momento. Va a decir un montón de circunstancias. Siempre lo hace. Y es muy astuto. El ego es muy astuto porque su supervivencia le va en ello. Así que si verdaderamente estás dispuesto a que se revele un grado de verdad en ti, a ver cómo obviamente se da un alivio por primera vez en ti, no tienes que seguir huyendo de esa sensación, pues qué mejor momento que el único que existe, que es este eterno instante para siempre, ¿no? El presente, ¿verdad? Que llamamos. Así que la invitación es mantenerte ahí y bueno, agradecer de una vez más la presencia, el haber estado compartiendo este espacio, el haber estado permitiendo que la información también vaya llegando. Por supuesto, si sientes compartirlo, estás invitado también a hacerlo. Y bueno, pues despedir este capítulo 4 de Espiritualidad Práctica, como siempre un espacio para recordar lo que siempre ha sido y aprender a vivir desde la conciencia en lo cotidiano. Gracias, gracias, gracias.